No importa cuándo escuches esto, estoy seguro que necesitas vacaciones, escapar de la ciudad o simplemente descansar. Ocaso Apart Hotel Andino, cerca de todo. Vení a disfrutar del sol, respirar del aire fresco, relajarte en nuestra pileta, disfrutar de algunos tragos en la terraza cervecera. Ocaso Apart Hotel Andino, Santa Teresa, Garita 3, Pueblo Andino. Reservas al 3476 23 15 52. Te esperamos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda.
Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar ahora con Lucila de Ponti, diputada provincial, también convencional constituyente de Más para Santa Fe, el espacio que aglutina al peronismo y a otras fuerzas aliadas. Lucila, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por ir. Bueno, pregunta obligada, elecciones de este fin de semana. Rosario se lleva la mayor parte de la atención. ¿Por qué ganó Juan Monteverde en Rosario, según tu análisis? Bueno, porque evidentemente los rosarinos quieren que la ciudad tome otro rumbo y hay una mayoría, digamos, que eligió el rumbo que viene proponiendo Juan Monteverde, no desde esta elección, sino desde todas las anteriores, ¿no? Y que es un proyecto que se viene fortaleciendo y agrandando con alianzas que venimos construyendo entre Ciudad Futura, sectores del peronismo, que algunos empezamos antes, la verdad que esto tiene una historia más. Son pioneros, ustedes son pioneros de acuerdo. Ya 2019 diálogos abiertos, algunos se acordarán, pero en 2023 fue nuestra primera participación electoral conjunta con una parte más chica del peronismo, bueno, Movimiento Evita, algunas otras organizaciones, y después ya en esta elección con una incorporación mucho más grande de sectores también muy representativos del peronismo provincial también, porque bueno, esto tuvo el antecedente de la elección de convencionales constituyentes. Y sobre todo lo que yo creo es que nosotros en esta elección lo que priorizamos fue ser fieles a nuestra esencia, que tiene que ver con creer en la militancia y en la política como una herramienta al servicio de transformar la realidad, y que esto se construye, como nosotros decimos, desde abajo hacia arriba, con la escucha al vecino, con poner en el centro la agenda de urgencias y necesidades que tienen hoy todavía los rosarinos en una gran dimensión en muchos barrios, en una ciudad en la que se sigue viviendo mal, con muchos problemas. Obviamente hay cosas que se van transformando, pero hay muchas cuestiones que tendrían que estar resueltas y que persisten, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con el tránsito, que son problemáticas muy locales, ¿no? Pero que además esto se combinó, digamos, con un momento muy especial de la Argentina, donde aparece con mucha fuerza esta identidad libertaria vinculada al presidente, que es una identidad de censura, de promoción del odio, de castigar a quien piensa distinto, de alguna manera de promover un discurso único, si se quiere, respecto de cómo tienen que ser las cosas, y hasta con una deriva muy autoritaria y proscriptiva en muchos casos. Y nosotros no creemos en esa forma de hacer política. Nosotros creemos que la política tiene que estar sostenida sobre la diversidad, sobre la pluralidad, sobre el diálogo. De esa forma construimos esta herramienta política y de esa forma queremos invitar también a la sociedad a ser protagonista. Los que representamos distintos sectores políticos no podemos ser dos boxeadores en un ring. Tenemos que tener la posibilidad de poner puntos de acuerdo para resolver las necesidades importantes de la gente y trabajar para que eso suceda. Y eso es lo que nosotros proponemos. Ahora, la sensación también es que se generó con el espacio de Monteverde como una especie de polo de atracción para otros espacios políticos, ¿no? Digo, el apoyo que hubo antes de las elecciones del espacio del Frente Amplio por la Soberanía, el espacio históricamente referenciado en Del Frade. También uno imagina que a los candidatos peronistas que jugaron por afuera les va a resultar difícil mantenerse justamente por afuera si está la perspectiva de ganar la ciudad en 2 años. ¿Cómo están viendo ese proceso de acá a 2027? No, me parece que, bueno, a los que jugaron por afuera no les queda otra que venir en el sentido de poder sentarse con nosotros a construir un objetivo común, que es lo que nosotros queremos. La lista de Juan sacó un poco más de 30 puntos, pero entre las otras 2 listas identificadas con el peronismo llegan casi a los 10 puntos. Es decir, que si nosotros, después el voto no es automático, ¿no? Eso hay que construirlo, pero si nosotros pudiésemos también agrandar esa unidad con esos compañeros que, bueno, tomaron esta decisión en este caso, nosotros no coincidíamos, lo discutimos, pero bueno, fueron por ese camino. La gente demostró algo y se expresó en las urnas. Entonces nosotros lo que proponemos es, a 2027, queremos gobernar la ciudad, pero además queremos, y creo que lo hemos logrado, que Rosario sea una semilla o una luz de esperanza para toda la Argentina, en el sentido de que no hay una primacía absoluta del discurso violento y cruel de Milei y que no se puede a eso combatirlo con nada. Al contrario, nosotros lo enfrentamos
con el diálogo, la solidaridad, incluso con el amor. Nuestra campaña estuvo basada en una herramienta principal que fueron asambleas con vecinos, digamos, así de cercana fue la política de cercanía y de diálogo que tuvimos con los rosarinos. Y creo que esa es algo antagónico a lo que se viene proponiendo, pero que va sobre todo a la esencia y muy especialmente del rosarino, que es una persona que valora su ciudad, que la quiere y que la quiere ver bien. Ahora, siguiendo con esto que decías, el impacto de la elección claramente trasciende a Rosario, inclusive en un momento complejo del peronismo también es como una señal nacional de que bueno, se puede encontrar una fórmula de unidad con renovación, con ideas nuevas y generar, y que eso puede ser competitivo, ¿no? Sí, para nosotros ya desde abril construimos esta idea de unidad y renovación, porque la realidad es que en el 2023 nos resultaba un poco más fácil hablar solamente de renovación, porque todos los que éramos candidatos jóvenes, sin experiencia ejecutiva en el hombro, digamos, siempre por ahí en los legislativos y demás, donde uno tiene quizás más libertad de poder expresar las críticas y demás, y bueno, éramos todos mucho más jóvenes, digamos, y era más fácil plantear solamente lo de la renovación. Pero nosotros teníamos muy en claro que para que eso funcione era necesario que creciera, era necesario que lo que la gente apoyó en el 2023 en las urnas tuviera una continuidad y que además también la sociedad pudiese ver que acá había un proyecto de poder en el sentido de buscar gobernar la ciudad y la provincia inclusive para transformarla y hacerla mejor, ¿no? Entonces construimos esta idea de la unidad y la renovación que para nosotros es muy importante, porque hoy realmente el peronismo y todos los sectores de lo que es el campo democrático tenemos que hacer un gran esfuerzo para estar juntos, para poner por delante nuestras coincidencias y los matices, las discusiones secundarias, bueno, intentar resolverlo, hay siempre formas de resolverlo, hay cosas que se pueden dejar de lado, pero poner por delante los puntos principales. Y la renovación es fundamental, porque si no nosotros no estaríamos escuchando nada de lo que nos viene diciendo la gente en estos últimos años y que también tiene que ver con esta apatía, digamos, con esta indiferencia que se expresa en la baja participación, que es un dato gravísimo que nosotros tuvimos en esta elección del día domingo, donde la participación fue incluso menor que en la elección de abril, donde antes decíamos, si hacemos los indicadores nos dicen que en los últimos 10 años se han perdido 10 puntos porcentuales de participación de la sociedad en las elecciones. Y esto claramente tiene que hacer sonar algunas alarmas a la política y revisar mecanismos y contenidos también. Si la política no le habla a la gente y no le propone nada, la gente no va a ir a votar. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Teniendo en cuenta que pasó en ciudades grandes, pasó en ciudades chicas, pasó en el caso de Santa Fe, ¿no? En lugares donde se definían intendentes, en lugares donde se definían solamente concejales o comisiones comunales, como bastante transversal, ¿no? Sí. Difícil de revertir en el corto plazo, parece, ¿no? Seguramente, y viene pasando en todos lados, y me parece que en ese sentido también hay que leerlo como un proceso más largo, una crisis de representación, que creo que nace cuando la política se va alejando de los problemas de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, si la política discute mucho con sí misma, mirándose el ombligo, y poco con la gente y resolviéndole sus problemas, es claro, digamos, y hasta comprensible que la gente va a dejar de ir a votar porque no encuentra en la oferta electoral nadie que le diga cómo va a resolver su problema. O quizá alguien se lo dice, pero después cuando gobierna hace exactamente lo contrario, ¿no? Esa es una autocrítica muy profunda que hay que hacer, yo diría, de todos los sectores políticos. Pero después también me parece que es importante poder pensar en cómo nosotros quizás rediseñamos algunos mecanismos institucionales. Quizás no es la mejor forma que haya una proliferación cada 2 años de elecciones locales o de determinado tipo, sino que podamos ir hacia un esquema de votación cada 4 años que sí conserve las PASO. Yo creo personalmente que las PASO son una herramienta de democratización de los partidos y de los frentes políticos y que son importantes sostenerlas, pero quizás en el medio, y esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros vamos a discutir ahora en la reforma constitucional todo lo que son las herramientas de participación ciudadana y democracia semidirecta, ¿no? Y nosotros queremos darle a eso un espacio muy importante, porque por ahí es mucho más un incentivo para una persona ir a decidir respecto de una política concreta que tiene que ver con su territorio y con su problemática cotidiana, que ir a votar a un candidato que no lo conoce, que no sabe lo que va a hacer y que después muchas veces la termina traicionando. Hablando justamente de eso, del debate que se viene en la Constitución, estamos a 15 días de que empiece la convención. ¿Cómo están encarando desde el peronismo este último tramo del debate? Que supone que va a haber más conversaciones, por lo menos formales, con el oficialismo para tratar de llegar con
con algún tipo de acuerdo con el reglamento, hay que ver con el texto de la Constitución. ¿Cómo están los debates? Nosotros queremos que Santa Fe tenga una mejor constitución que la que tiene hoy. Que en esto siempre hago un paréntesis, Santa Fe no tiene una constitución mala, Santa Fe tiene una constitución vieja, que para el año 1962 ya era de vanguardia y contemplaba y protegía muchísimos derechos. Esto lo digo porque sobre eso no se puede retroceder, ¿no? Me parece que ese es un primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, han pasado 63 años, por supuesto que la Constitución hay que actualizarla, no solo en términos de los derechos que contempla, que hay muchos ejemplos de cosas que están a discutirse, de derechos ambientales, derechos digitales, agenda de género, de la niñez y la adolescencia, muchas cuestiones que tienen que ver con aquellas cosas que en el 62 no eran agenda y hoy sí lo son. Y después el diseño del Estado, que es lo más importante, ¿no? Lo que se va a discutir ahí es el diseño de los tres poderes del Estado y de alguna manera cómo funciona ese equilibrio y ese contrapeso de controles y de poderes en vista de que el Estado sea más eficiente, ¿no? No lo tenemos que hacer pensando, bueno, cómo le conviene a tal o cual sector político, lo tenemos que hacer para que el Estado santafesino sea mejor. Ahí para nosotros es, en primer lugar, abrir la Convención a la Participación Ciudadana. Eso lo venimos diciendo desde el primer día. No se puede hacer la Constitución como un trámite de escritorio. Hay que convocar a la gente. La gente está produciendo contenido. Yo he ido a infinidad de reuniones y de audiencias en estas semanas donde distintos sectores, ambientalistas, colegios de profesionales, distintas especialidades, gente de la discapacidad, ejemplos miles, te traen su propuesta para la Constitución y eso hay que darle un lugar porque la política no puede funcionar de espaldas a la gente, menos cuando se está discutiendo el acuerdo básico normativo sobre el cual se sostiene todo el andamiaje institucional. Y después, por supuesto, para nosotros lo fundamental tiene que ser es que el fruto, digamos, sea una Constitución mejor en términos también de que pueda empoderar a la sociedad, incluso en la toma de decisiones, no solamente, digamos, en el control, sino en qué lugar tiene la sociedad en la definición y en el diseño de las políticas santafesinas, que puede darse de muchas maneras, a través de la representación también, pero a través de la participación. Y esa me parece que es la discusión clave que nosotros, o al menos desde nuestro espacio, queremos llevar. Obviamente con Juan Monteverde, que llega como una figura muy fortalecida a la Convención Constituyente, porque del escenario, digamos, del peronismo, del panperonismo santafesino, es quien hoy, digamos, ha generado una expectativa social más grande, refrendada en las urnas, y todos los que nos sentimos identificados con este proceso de unidad y renovación, queremos que eso esté respetado y esté cuidado también. Lucía, tenemos poco tiempo, pero me interesaba, ya que se llevó buena parte de la atención Rosario, pero también destacar, otras muy buenas elecciones que hizo el peronismo también en la provincia. De hecho, en el caso muy cercano a usted, en Granada de Gorra, con el triunfo de Antonella García. ¿Una pequeña reflexión sobre eso? Sí, que hay un proceso más grande, ¿no?, que tiene que ver con la renovación, que me parece que es importante destacar que hay una nueva generación de militantes, de dirigentes del peronismo que están listos para hacerse cargo de construir el futuro de sus ciudades, y hay muchos ejemplos de elecciones que se han ganado en el domingo que tienen que ver justamente con jóvenes que representan esto. Caso Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Rafaela, Reconquista. Hay un montón de grandes ciudades de la provincia de Santa Fe fundamentalmente, donde los que prevalecieron fueron propuestas encabezadas por jóvenes peronistas que están dispuestos a transformar sus realidades. Así que también eso es algo para prestarle mucha atención. Sí, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Roque Cantoya, amigo de la casa, suele venir seguido para compartirnos su mirada de la coyuntura política local, provincial, nacional. En este caso vamos a hablar mucho de las elecciones de Estudio Domingo en Rosario, pero también de otras localidades, así que mucho para analizar con Roque en estos minutos que tenemos hoy en Mesa Testigo con él. Roque, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, empecemos por Rosario, plato fuerte. ¿Por qué ganó Juan Monteverde? Bueno, claramente hay una gestión municipal que no logra conformar por afuera de su núcleo duro, que representa entre el 20 y el 25%, casualmente muy parecido al caudal de votos que terminó obteniendo la candidata oficial. Yo creo que Monteverde ha logrado consolidar al menos un tercio del electorado rosarino que pide un cambio a gritos, de manera sostenida, 2015, 2019, 2023 y que logró aglutinarlo en este 2025. No obstante, si uno compara esta elección de 2025 con la del 2021 y sumamos las distintas tribus o el ecosistema peronista, vemos que el voto fue muy parecido, 38, 39% en 2021 y se replica ahora en 2025. Por lo tanto, me da la impresión de que para poder extrapolar y proyectarse la intendencia en 2027 todavía requiere ampliar más aún por fuera de lo que es el universo de centro-izquierda. Ahora, se arma también un polo de atracción alrededor de la figura de Monteverde. Imagino que a Zuckerman, a Cavatorta, les va a resultar muy difícil mantenerse al margen, y ser los causantes, entre comillas, de una eventual derrota del peronismo. Por supuesto, ¿no? Pero sumando aún esas dos fuerzas, todavía no supera no alcanza el 40%. Por lo tanto, lo que cambió en 2025 fue más la oferta que la preferencia de la ciudadanía. 2021, 5 fuerzas políticas, Cavatorta, Monteverde, Seiza, Tesandori, Anita Martínez, todas por debajo del 25%. Ahora, solamente 3 fuerzas acumularon el 90% de los votos válidos, casi tercios a la antigua, hace 6 años en Rosario. Por lo tanto, es una competencia que está abierta, pero Monteverde lleva un triunfo histórico, hacía más de 20 años que el peronismo, no la oposición, que ganó en 2017, sino el peronismo no ganaba en Rosario. ¿Cómo te imaginas el caminito ese de estos 2 años, largos 2 años hasta 2027 para él? Bueno, lo veo a Unidos con expectativas. Lógicamente superó la fase casi de escándalo y fracaso de las primarias. Logró crecer mucho entre pasos y generales, como marca un poco la regla política. El oficialismo crece mucho entre primarias y generales, auspiciado por el gobernador, que sostiene buenos números en la ciudad de Rosario, y le da la perspectiva que, encontrando un buen candidato y acompañando la escudería de Unidos, que fue potente en 2023, sostener la ciudad, algo que hace 2 meses parecía casi lejano o algo utópico. Creo que vamos a una elección nuevamente muy cerrada en 2027, sin que tengamos demasiadas ansiedades, porque suele no ser la regla en Rosario que gana las PASO, gana las intermedias, se impone la ejecutiva. El último que lo hizo fue Hermes Wiener en el 93, hace más de 30 años. El intendente tiene un desafío muy grande, que es intentar acomodar la gestión, porque evidentemente el problema no está en la marca, el problema no está en el candidato, el problema está en un ciclo político que al menos un tercio de la ciudadanía ya le picó el boleto. Roque, Juan Pedro Alear creció entre las PASO en general, sumó casi 20.000 votos, fueron los que más creció. ¿Por qué no alcanzó a ganar? ¿Qué le faltó para dar el zarpazo al final? Bueno, así como la estrategia para las primarias, nosotros la ponderamos en nuestros análisis porque hacía foco en sus atributos personales. Creemos que para las generales se desvirtuó un poco esa idea inicial, esa estrategia inicial. Se intentó porteñizar la campaña, es decir, volcar a Rosario, imitar lo que fue exitoso en la ciudad autónoma de Buenos Aires con el famoso Adorni es Milei. El Alear es Milei para Rosario no es lo mismo. El votante rosarino promedio y sobre todo el votante rosarino que lo acompañó él en las primarias no lo votó por ser Milei, no lo votó por compartir el perfil ideológico del gobierno nacional, aunque comparta algo del rumbo. Es un votante más progresista que vota Unidos, que vota Hapkin, que votó el socialismo y que creo que la Bayrú recuperó ahora. En la previa lo decíamos, si la Bayrú crece es a costa del voto de Juan Pedro Alear, terminó dándose un poco eso, pero que entiendo que la estrategia de cara a las generales de los libertarios no fue la adecuada. El votante rosarino es distinto, espera otra cosa, y la radicalización de algunas declaraciones del candidato creo que le jugaron en contra. ¿Ves alguna posibilidad de acuerdo entre la Libertad Avanza y Unidos en 2027? Algunos del PRO dentro de Unidos dicen, bueno, este es el escenario que necesitábamos para empujar por el acuerdo. No solo en Rosario, los números de muchas localidades de la provincia pueden intentar estimular ese análisis
que lógicamente es válido. Yo creo que el voto unido en Santa Fe es algo diferente a lo que el PRO y los libertarios proyectan para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad autónoma. Probablemente haya intentos. Yo creo que hay poco espacio político para sumar una nueva fuerza, y una nueva fuerza que nada más tiene que, en la figura principal, al presidente de la Nación. Sí entiendo, Mariano, que la elección local es muy distinta a lo que puede pasar en octubre. Yo creo que, y ahí siento con algunos análisis, el voto de Juan Pedro Aliar de ayer marca el piso de Milei en octubre y no el techo. Unidos va a estar en minoría en el Consejo, pierde esa mayoría que tenía por sumar de distintas vertientes. ¿Cómo te imaginas el esquema de gobernabilidad para estos 2 años? ¿Mirando más al peronismo, a algún sector del peronismo, o mirando a los libertarios? La sumatoria que gozó Hapkin estos últimos 2 años fue una sumatoria más política que electoral, porque recordemos que provenían de 3 fuerzas distintas, por lo tanto la sumatoria fue más de la rosca que de lo estrictamente numérico, y era muy complicado de sostener. Algo parecido le pasa a Juan Pablo Poletti en la ciudad de Santa Fe. Hapkin tiene un desafío grande más allá de los números del Consejo. Yo creo que con obras en marcha y con un acompañamiento de la gestión provincial va a lograr encauzar un promedio de aprobación que le permita sortear algunas de estas dificultades. En el Consejo veremos cómo termina siendo la composición definitiva. Recordemos que en la última elección al menos hubo muchos cabezas de lista que después no subieron sus bancas, o por irse a provincia, o por aceptar un cargo en la municipalidad, o por luego competir rápidamente para otra categoría. Esperaría diciembre a ver cuáles son los nombres propios más allá de las fuerzas políticas. Hablando de nombres propios, pensando en posible candidato de Unidos en 2017, uno pensaba, si Ciro Seisas ganaba la elección, era un candidato natural. Está la Bayrú, que no ganó, salvó la ropa. Está María Eugenia Schmuck, que es como la histórica candidata natural, pero que seguramente está esperando su momento. El puyarismo puro no tiene, por lo menos una figura que aparezca hoy recortada. ¿Cómo ves esa competencia posible en Unidos dentro de 2 años? Lo primero que tienen que entender Unidos es que si no usa las primarias para poder dilucidar el candidato de las generales, si no aprovecha esa instancia para que todo el espectro ideológico que convoca Unidos se muestre, la marca no va a tener el mismo rendimiento que en 2023. Eso creo que es la principal lección que tiene Unidos, no solamente en Rosario, sino en Villa Gobernador Galvez, en la ciudad de Santa Fe y en muchas otras localidades. Tiene que haber internas para que Unidos sea competitivo y pueda ganar en 2027. Creo que no tiene un candidato. No tiene un candidato sólido, no tiene un candidato que represente la renovación que parte de la ciudadanía está esperando, y que hay un ciclo político que indefectiblemente va llegando a su fin con un perfil de gobernante que más o menos se mantuvo relativamente estable entre el 95 de Wiener y este 2025 de Pablo Hapkin. Hasta generacionalmente creo que Unidos tiene que mostrar cierto refresh para poder competir con otros nombres que tienen un camino más corto en política, que sí generan un entusiasmo y una expectativa diferente por fuera de su núcleo duro. Creo que se encuentra candidatos Unidos en serias condiciones de poder revalidar el triunfo en Rosario y conducir la municipalidad, pero el nombre no está. Roque, amplió un poco la mirada a la provincia. Digo, Unidos ganó gran parte, la mayoría de los distritos, pero el peronismo ganó en ciudades importantes. Una primera mirada de la elección más a nivel provincial. Sí, todos tienen para festejar. Yo anoche compartía un análisis respecto a los ejecutivos y Unidos sigue imponiéndose. Ganó 17 de las 19 municipalidades. La única que cambia de signo es del peronismo hacia Unidos. El peronismo no logra recuperar ninguna municipalidad. Y algo parecido pasa, Mariano, en las comunas grandes. Hay 35 comunas que tienen más de 5.000 habitantes, representan el 10% del padrón. Ninguna ganó el peronismo que no fuera una revalidación de su candidatura. Las que cambiaron del PJ hacia Unidos, de vecinalistas hacia Unidos. Ahí tiene un activo el gobernador y la marca Unidos, por supuesto que es indiscutible. Pero, como comentábamos antes, también por fuera de aire, el peronismo es una gran elección en muchas municipalidades de la provincia, arrancando por Rosario, pero pasando por Villa Gobernador Galvez, por Cañada de Gómez, por la ciudad de Santa Fe inclusive, por San Lorenzo, por Esperanza, por Rafaela, por Reconquista. Es decir, parece tener una capacidad de resiliencia, vos lo compartías en tus redes, de sobrevivir a ese traumático 2023 que lo vuelve a poner competitivo para 2027. El desafío es si cuando votemos ejecutivas, donde la marca importa y donde el proyecto político a nivel provincial también es significativo, encuentra una figura que logre condensar todas esas voluntades que existen, pero hoy más dispersas en el territorio. Hoy el peronismo a nivel provincial no tiene una figura que logre capitalizar
todo eso, ¿no? No. Digo, Lewandowski golpeado de la elección de constituyente, Monteverde con un proyecto local, Perotti en la suya levantando un poco el perfil, pero sin ánimo, por lo menos por ahora, de volver al ruedo electoral. Ese lugar parece vacante, ¿no? Parece vacante y no lo veo Perotti con los números que tiene en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario, con posibilidad de competir en un armado provincial que sea integral y que aglutina a todas las distintas tribus. El primer efecto de esto lo vamos a tener en octubre, cómo el peronismo sin primarias va a lograr consolidar candidaturas que le disputen a la figura que la Libertad Avanza elija en Santa Fe, probablemente con un gobernador un poquito corrido de esa disputa. Yo por eso digo que hoy los estudios a nivel local que hacemos nos muestran una preferencia por los candidatos de la Libertad Avanza en la elección de octubre bastante marcada, y no luce al menos que aparezca un competidor de tal talla, ni dentro de Unidos por falta de interés quizá, ni del peronismo por escasez de nombres para competirle. El mismo domingo a la noche, Cristina, muy rápida de reflejos, hizo el tuit felicitándolo dice que llamó a Monteverde para felicitarlo, bueno, pejotizándolo, por así decirlo. Digo, ¿qué significa para el peronismo nacional? Que está en un momento complejo por la asociación de Cristina, con una asociación quizás fallida, en un momento que el peronismo está como insistiendo con recetas más del pasado y con dificultades para renovarse. Este triunfo de Monteverde acá en Rosario. No, por supuesto que es un aliciente, porque es una ciudad muy importante en todo el país, que hace muchísimo que el peronismo no controla, hace más de 50 años. Yo no estaría tan contento si fuera asesor de Juan Monteverde de que tenga acompañamientos explícitos de Cristina por fuera de un momento estrictamente simbólico y de festejo de algarabía, como fue el domingo, porque Cristina claramente le pone un techo muy bajito a los candidatos que le va a impedir por ahí ampliar eso que arrancamos la charla de hoy hacia sectores que no son kirchneristas y que la ven en Cristina, aunque la quieran o no, ya parte del pasado. Seguramente en Unidos y en la Libertad Avanza estuvieron guardando el tweet, pusieron el tweet en guardado, haciendo captura para volver no tengo en 2 duda, años, ¿no? Porque lo que combina Monteverde justamente es la renovación, y es lo que no encuentra el peronismo a nivel nacional, y que tampoco Cristina parece que deje crecer a su lado. Entonces, 2023 fue un punto de inflexión. La gente no va a votar hacia atrás, y que Cristina eso debería entenderlo para que crezcan otras figuras. Porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedirme sin antes una mención a esto. Participación por el piso, récord negativo, una reflexión muy cortita sobre récord esto. Negativo y punto de inflexión. Ahora sí la foto es preocupante, a diferencia de lo que decíamos en abril. Veremos cómo son los números barrio por barrio, pero ya se rompió la regla de que la gente vota más en las generales que en las primarias, y eso tiene que ser una alerta muy, muy importante. No solamente la más baja de la historia en la ciudad de Rosario, sino que menos del 40%, si le restamos el voto nulo y el voto blanco, eligió algunas de las alternativas, habiendo una oferta bastante heterogénea, bastante amplia. Por lo tanto, ya no son factores coyunturales lo que importa, hay algo estructural y mucho más espeso que hay que abordar de manera urgente. Lo profundizaremos luego, seguramente cuando haya focus group, estudios más en profundidad. Gracias, Roque, por venir como siempre. No, por favor, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.